Bueno, a ver, esto arrancó, sí. Bueno, muy bien. Yo voy a, voy a hacer digamos, esta presentación de una forma un poco digamos, no ortodoxa, no usual a como las hago yo, digamos, técnicamente, pues estoy usando Markdown, que no lo había usado nunca para hacer presentaciones, y la verdad que me resultó bastante útil, bastante interesante. Em, Sobre todo en una presentación como esta, en donde lo que voy a hablar es de un artículo de arte, de un artículo de arte digital. Es un artículo que escribió una historiadora del arte que se llama Tina Sauer-Laender, este, que ella está estudiando, ella es, si mal no recuerdo, es austríaca, está estudiando su doctorado en Linz. Y bueno, llegué a este artículo de una forma rara, buscando otras cosas, y sobre todo buscando algunas cosas que había escrito Christian Paul. Christian Paul eh, él fue directora del Metropolitan Museum durante muchísimos tiempos, es una crítica de arte y curadora muy interesante, digamos, que trabaja muchísimo el arte digital. Y Sauer Laender es doctoranda suya. La otra, la codirectora que tiene Sauer Laender es Christa Sommer, que es austríaca, ella sí. Christian Paul es creo que es yankee o es inglesa, pero me parece que es yankee. Y Krista Sommerer es una de las artistas más emblemáticas de los comienzos de la interactividad y digamos, de todo lo que tiene que ver con el arte, bueno, justamente, ¿no? La mezcla de distintos medios en la utilización del arte. Este artículo, una corta historia de la autorrepresentación en el arte digital, se presentó en el International Journal of Digital Art History. Ahí está también la web de Tina. Y me resultó particularmente interesante para trabajar porque, bueno, vamos a ir viendo algunas cosas, pero el hace un contrapunto entre diferentes formas de representación dentro de lo que tiene que ver con una parte del arte que es, digamos, justamente el arte digital, eh, empezando con un pequeño casi como de manifiesto, ¿no? En donde digamos, el arte contemporáneo y el arte digital están escindidos en muchos lugares, sobre todo en el mundo del mercado del arte, lo cual en algún punto podría llegar hasta estar bien según palabras de Abelina Lesper, de quien hablaré, digamos, sobre el final. Y, pero digamos, sobre todo hay una cuestión muy importante que tiene que ver con que en la historia del arte hay muchísimo trabajo en temas de lo que tiene que ver con la autorrepresentación. La autorrepresentación, estamos hablando de, de obras en donde el autor, la autora, digamos, el artista trata de ponerse a sí mismo del otro lado en la obra, trata de alguna manera dar cuenta al mundo de ciertas cosas de su propio quehacer, ¿sí? Y en general tiene que ver con un tema de autorretrato. El autorretrato está súper documentado y súper representado en el mundo del arte en general, del arte contemporáneo en particular también, no así del arte digital. Este, y, y por otro lado hay documentación de muchísimas cosas que tienen que ver con el arte digital, pero no en el
en el punto de que tiene que ver con la validez del arte, ¿sí? Hay, Christian Paul dice que hay una continua desconexión entre el arte digital y el mainstream del mundo del arte en general. Yo lo que les voy a proponer hoy, saquen los pochoclos, desencorchen el vermú, vamos a ver unas cuantas cosas de obra. No sé cuánto tiempo va a llevar la charla, la verdad. Para los que la vean en diferido pueden spoilear con el timer, a ver cuánto duró finalmente. Y vamos a hacer digamos, un poco el recorrido que nos está proponiendo Tina Sauer-Ender, que entre otras cosas de lo que habla es de las distintas formas en las cuales uno puede recategorizar todo esto. Ella empieza con una cosa interesante que es una obra de 1952 de Marie-Hélène Boutte y Ted Nemeth, que es una obra abstracta. A ver si lo podemos ver. Y es interesante que ella empiece hablando de esto como autorrepresentación. En el 52 no había recursos técnicos digitales como para poder hacer temas de un autorretrato, ¿no? Las cámaras para filmar y demás no estaban. Había televisión, por supuesto, en esa época, pero digamos, no había forma de poder llegar desde el mundo del arte a esto. Entonces, ella empieza hablando de esta obra, ¿sí? Y digamos, mencionando como distintas pequeñas aproximaciones, ¿sí? O esta obra anterior, ¿no? De Ben Papovsky, en donde lo que hace es una serie de representaciones abstractas hechas con osciloscopios, ¿sí? Tanto Papovsky como Franke usaban los osciloscopios para generar funciones allí para poder visualizarlas en la pantalla y jugar con estas ideas y generar arte a partir de estas representaciones. ¿Sí? Esto es del 61, digamos, unos años después. Y en esta investigación de cosas, Manfred Mohr y Vera Molnar, al principio de los 70, empezaron a desarrollar una serie de obras que también podemos ponerlas dentro de la estructura de lo que tiene que ver con la autorrepresentación, pero todavía no llegaban al autorretrato. Esta serie de obras de Mohr y Molnar son una suerte como de escritura hechas con plotters. El plotter, les recuerdo, digamos, era todavía se usan, por supuesto, son una serie de impresoras en donde uno puede poner un marcador determinado y dibuja, ¿sí? Entonces escriben. Lo que ellos consiguen con esto de alguna manera es una suerte de escritura digital, ¿sí? Que para los 60 es una cosa súper rompedora y súper digamos, vanguardista. Si bien cuando estamos hablando de la técnica, uno puede hablar de la técnica con el papel mismo, ¿no? con simplemente las técnicas de dibujo de las pinturas rupestres, de las cuales hemos escuchado hablar de las cuevas de pinturas en seminarios anteriores. Acá de lo que estamos hablando es de la utilización de tecnología digital. En el año 70, Sonia Landis-Sheridan, de quien les recomiendo que está en la web de la Fundación Sheridan, hizo este autorretrato usando una fotocopiadora color en el año 70. Esto, yo no estoy seguro si es el primer registro de autorretratos digitales, pero si no es el primero, es uno de los primeros. Allí está como pegando en el palo. Pues le puede fallar un par de años o algún par de autores, seguramente algún historiador del arte se me tiraría a la yugular o se le tiraría a Sauer-Ender.
Pero es interesante cómo lo que está buscando Sheridan aquí es toda una suerte de estética y de búsqueda de búsqueda de formas y de búsqueda de recursos, ¿no? Que es de alguna manera de lo que estamos hablando cuando estamos hablando del arte digital. En el año 75, Humberto Jardón, un mexicano, cabe destacar, y esto después ya lo charlaré al final, que toda la mayor parte de la obra que está relevando Sauer Allender es obra europea. Entonces hay algunas cosas que quedan afuera y que son muy interesantes de mostrar. No es el caso de Humberto Jardón, que sí lo menciona. Y fíjense, digamos, Humberto Jardón lo que hace es estas cosas un poco grotescas, que también lo hace con fotocopias, en donde juega con esta idea, digamos, de poner la cara y poner gestos y poner cosas. Y lleva las cosas, digamos, hacia un extremo del sarcasmo y de la ironía acerca de la autorrepresentación. ¿Sí? Este tema de la ironía respecto de la autorrepresentación es algo que es transversal a todo lo que vamos a ver hoy. Joan Tuckerbrod, en el año 84, unos cuantos años después, usó unas técnicas muy interesantes que eran, había unos sistemas de digitalización por líneas, ¿sí? Unos escáneres por líneas de video, y lo que ella empezó a usar son estas cosas para poder mostrar hacer una composición básicamente con su foto, con fotos en vivo y con tomas de video en vivo, jugando con las líneas de la representación del video. Andy Warhol en el 85 también se unió a esto. Van a ver un par de autores aquí que seguramente reconozcan. Él lo que hizo fue Andy Warhol tenía esa cosa, digamos, de ser mainstream y estar como a veces en el borde de la ruptura o de simplemente el mainstream. En este caso tiene toda una serie de cosas hechas con la Commodore Amiga, ¿sí? Una computadora de los 80s que era muy buena para todos los temas de representación visual y también de muchísimas cosas de audio. Y él tiene una serie de autorretratos como en donde lo que hace es usar los recursos para poder trabajar, ¿sí? Para poder romper un poco la imagen y demás. En el 86 aparece Paula Weiss, que es una mexicana. Vamos a ver un cachito de este video de ella. Esta es una obra de videoarte que la hizo en alusión el terremoto de México del 86. Vamos a ver un ratito, no vamos a extendernos demasiado. Mi. Co. Da. Son. Mi ojo es mi corazón.
Bueno, no me voy a colgar mucho más con esto. Hay una cosa interesante en todo este trabajo de Paula Weiss que tiene que ver con imágenes que ella fue tomando del terremoto de México. En el terremoto de México del 86 murió mucha gente, murieron como 10.000 personas. Bueno, fue una tragedia para el país, ¿no? Y ella lo documentó y jugó con esa idea, digamos, de cómo ella se presentaba allí adentro en este contexto de tragedia, ¿no? En el 89, también de la mano, digamos, de este tipo de trabajos de documentar cosas personales. Un segundo que lo paso para aquí. Ahí vas. 37, 25. A veces es muy difícil encontrar los videos y los trabajos originales en el mundo del arte digital por una cuestión de que la tecnología se vuelve obsoleta. En el caso de este video simplemente porque no está, digamos, lo encontré en medio de otra serie de cosas de videos. El trabajo de Jill Scott fue muy polémico en su momento, muy interesante. Lo que ella hace es en un momento detectan que tiene un cáncer de mamas y a partir de todas las imágenes de sus escáneres y demás, empezó a hacer un trabajo de búsqueda y de autorreconocimiento, ¿no? de entender qué era lo que estaba pasando con su cuerpo, con su representación y con su vinculación con el mundo. Ella en este trabajo mezcla efectivamente imágenes tomadas, digamos, de microscopios mirando sus células y demás. Y yo no recuerdo si en su momento lo que hizo no fue también repartir algunas de las imágenes y compartirlas en el mundo del arte como para que la gente pudiese hacer cosas a partir de eso. Details are hidden for her own good. She claims back her body. Tears flow easily. Her friends comfort her. She strokes the tumor. Go off automatic. Go into conscious orchestration. I don't want to die. My very own mechanics have gone astray. The eye of the terrible traverses my body, checking, silently penetrating. Is the mantle full of cancer? My hair, my skin is uncontaminated, like the landscape of the upper crust. But the layers under the skin are in perpetual motion. Continents drifting, life drifting. Her sense of time slows down. Todos los videos y todas las webs están en el slideshow, así que después se las voy a, cuando lo suba los van a poder ver, ¿no? Completos. Tampoco tiene sentido que nos detengamos en todos mucho. A partir de esos años, digamos, del 80 y pico, empezaron a aparecer distintas
distintos intentos y distintas aproximaciones a cómo jugar con la autorrepresentación, ¿sí? Con cómo mostrarse frente a las cámaras. Una de ellas fue la de Lynn Herman Gleason, que lo que hizo fue una cosa que, digamos, en este momento nos resultaría So we deal with things through un poco replication, and through copy, through screens, burda, through absurda, si simulation, quieren. through facsimiles, and through fiction, and through faction. These layers are sort of like the fat that layers onto oneself, but they're separate. We become comfortable with this kind of a distortion, and a sort of a distortion of our sense of truth and value, just like our body Bien, por alguna razón esto se cortó ahí. Bueno, Tina Sauerländer habla, digamos, de una cierto orden en estas, un orden totalmente arbitrario, ¿no? En la forma de clasificar estas obras. Digamos, todas las obras estas de video performance son como una pequeña búsqueda iniciática de la búsqueda de la construcción de la identidad. En el año 90, Eva y Franco Mates, o mejor conocidos como los 0100101101010101, hicieron una obra muy interesante que se llama Darko Maver, que yo no la voy a mostrar hoy porque es un poco para hacer las 11 de la mañana, la verdad es que es un poco heavy, en donde lo que ellos hicieron fue personificaron a Darko Maver, este personaje que está aquí en pantalla, que se supone que era un fotógrafo que había muerto en la guerra de Yugoslavia en los 80s, fines de los 80s. Y ellos lo que hicieron fue tomar ese personaje, tomaron esta foto de no sé quién era originalmente y está en la foto, y dijeron, bueno, este es Darko Maver, y era pintor, y era fotógrafo. Y entonces empezaron a mostrar, se personificaron esto y empezaron a mostrar obra en distintos lugares del mundo del mainstream del arte, y la gente empezó a creérselo, que efectivamente era cierto, tanto así que llegó a la Bienal de Venecia y se expuso en la Bienal de Venecia sus cuadros, que son fotos muy gore, muy, digamos, de cosas de crímenes de guerra, digamos, una cosa bastante densa. Y ellos, cuando terminó el Festival de Venecia, hicieron una performance, nos dijeron, bueno, Darko Maver no existe, ¿sí? Es interesante, y esto después cuando voy a hablar con esto cuando hable de Evelina Lesper, digamos, la profunda crítica al mainstream, ¿sí? A la idea de qué es lo que nosotros nos mostramos en el mundo, digamos, del arte, como qué somos, ¿sí? O sea, hasta dónde nos creemos todas estas cosas. Petko Dourmana hizo esta obra, Metabolizer, que es una obra muy interesante. No está online, ya no está más online, en donde la gente lo que podía hacer era jugar con distintas formas de deformarle el cuerpo a Petko Dourmana. Hay unos cuantos artistas que trabajan con la idea de poner el cuerpo allí para que la gente lo toque, lo manipule, lo juegue, digamos, casi como Rhythm Zero de Abramovich, esa performance terrible en donde a ella la ponían allí, ella se disponía para que le hicieran cualquier cosa. Bueno, acá de alguna manera Petko Dourmana hace eso, ¿sí? O sea, él dispone su cuerpo digital para que le hagan cualquier cosa. Eva Wolkenmuth hace una cosa bastante parecida. Esto va a tardar un poquito porque está en Web Archive. Esto ya no está más, bueno, lo cargó, me lo tenía en la cache. Esta web no existe más, con lo cual solamente la podemos acceder a través de Wayback Machine del Web Archive. Y lo que hizo digamos, este artista fue
escanearse, se hizo un escáner, se hizo un escaneo 3D y empezó a jugar con la idea de la autorrepresentación de su imagen escaneada. Fíjense que el detalle, a ver si puedo ver atrás de esto, el detalle, digamos, del escaneo es interesante porque es realmente muy burdo, ¿sí? Bueno. Esto es del 2002. Antes de eso, en el 96, aparece Mouchette. Mouchette, que es una artista que se autodefine como una niña de 13 años que vive en Ámsterdam, que en el 2010 Martin Nedam dijo que bueno, que sí, que ella era Mouchette, y salió, digamos, como del closet de la a ver, no está cargando. Chan. No lo carga. Bueno, no importa. Se los recomiendo especialmente que vean la web de Mouchette. Ella hace una exploración que tiene mucho que ver con los albores del HTML, con toda una saga de cosas de web art, y una exploración de cómo mostrarse y cómo representarse a partir de pequeñas encuestas, pequeños formularios que le hace a la gente. Voy a intentarlo una vez más, a ver si le puedo mostrar. No, pero no. Habla bien. No se puede. Usala. ¿Para qué clase está? Entonces, también también a partir de allí vamos a ver este trabajo de Olia Liana. De ella sí se puede ver y es interesante poder verlo. Esto está en una antología de NetArt de Rhizome. Sí, Rhizome es una web de arte, de discusión de arte y demás, y podemos ver un poco de su trabajo. Este trabajo se llama Mi novio volvió de la guerra. Entonces, lo interesante de este trabajo, digamos, además de ver un poquito, este es el Netscape, no sé qué versión será, no sé si me deja cliquear. Sí, mira, no sabía, a ver, sí, la 2.4, mira, interesante. Bueno, la 304, este es el navegador que se usaba en los 90s, y esta es una obra que solamente funciona en este navegador. Sí, es una obra que de hecho me imagino que la web no debe estar funcionando ya, pero lo que esta artista intentó hacer aquí fue jugar con la idea de una pequeña representación acerca de una persona que volvía de la guerra, digamos, de una persona que tenía otra que volvía de la guerra, y se puso a ella misma como personaje. Si bien no es que fuese su historia, sí había una suerte de personificación allí. Sí. Uno puede aquí ir jugando con esta suerte de navegador antiguo, y de vez en cuando en algunos lugares van apareciendo imágenes de ella que está representada aquí dentro de esta historia. En este sentido también aparecen algunos personajes bastante críticos, como este. Look at this. This is a great opportunity. And you can see here, this is a great opportunity. Can I see that? If you want this, can I see that? If you want this,
just me. Maybe it's just me. I tell you, this is true, this is real. To be honest with you, I tell you, this is not cosmetic. And pow, it pops at you. Getting yourself, can I see that? Getting yourself, can I see that? Okay, but you have to trust me. Okay? But you have to trust me. Kill, 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 kill. En todos estos personajes, en todas estas representaciones, hay una búsqueda de entender hasta qué punto uno puede ser un ser digital, ¿sí? De hecho, bueno, a mí me salió ahora el ser digital como palabra, seguramente es un pequeño lapsus memorioso. Hay un libro que, si mal no recuerdo, es de Negroponte, que se llama El ser digital, que tiene justamente en fines de los 90 había muchísima duda y muchísima cuestión al respecto de qué iba a pasar con la humanidad a partir de la introducción de los elementos electrónicos y de toda la cuestión del paso del milenio, ¿sí? Había de hecho hubo una gran cuestión de qué iba a pasar entre 1999 y el 2000, si se iban a caer todos los aviones, si se iba a destruir el planeta por los contadores numéricos de los GPS y de los sistemas de GPS y de los sistemas de navegación y de distintos tipos de cosas de fábrica. Finalmente no pasó nada, aquí estamos. O sí pasó y estamos en la Matrix. Pero, digamos, había como muchísima idea de qué iba a pasar y digamos, no se entendía del todo de cuál era nuestra relación con lo digital y con la exposición y con lo público. Y en este sentido, en el sentido de lo público, en el año 96 apareció primero Jennifer Ringley y después Anna Bock, un año más tarde, quienes fueron de alguna manera las precursoras del streaming online, ¿sí? Lo que había en ese momento eran de las primeras cámaras, las primeras cámaras web, en donde lo que hacían era tomar una imagen cada un par de segundos. Si tomaban una imagen, subían. Y Jennifer Ringley armó el jennycam.com, en donde lo que tenía era imágenes suyas, una cámara suya puesta en la casa y filmaba a las 24 horas. ¿Sí? Entonces, durante 7 años estuvo filmando a las 24 horas cualquier cosa, ¿sí? Lo cual es totalmente polémico, digamos, generó su polémica en ese momento. Para mí es una cosa un poco heavy. Con lo que estaba jugando Ringley era básicamente con hasta cuál es el límite de lo que tenemos nosotros con el tema de la privacidad. Así como Anna Bock, que Anna Cam tuvo, digamos, un poco más de revuelo todavía porque, digamos, era un poco más sacada ella en las cosas que mostraba. Yo no voy a mostrar cosas de ella, si quieren búsquenla, me parece que incluso está el link aquí. Pero sí había como una suerte de cosa un poco pornográfica, pero sí llega al punto de lo porno, no el tema, no el Ringley, sí Anna Bock, pero siempre limítrofe, siempre esa cosa en donde el mundo del arte valida, por llamarse arte, casi cualquier cosa, ¿sí? Entonces hay una pregunta acerca de si todo esto que nosotros estamos viendo y demás, todas estas propuestas que están haciendo, digamos, tiene validez o no tiene validez como producción artística. Yo les dejo la pregunta, no la voy a responder yo. Rafael Rosenthal, en otro tipo de búsqueda, es un artista holandés que armó esta web, ¿sí? Esta web tan sencilla, en donde está su cara y uno puede jugar con su cara, ¿sí? Uno puede cliquear, ¿sí?
Y aquí está jugando precisamente con la idea de hasta qué punto somos dueños de nuestra imagen, ¿no? Si la estamos poniendo allí en internet para ser utilizada, y hasta qué punto dejamos que la gente manipule estas cosas. Voy a avanzar un poco más porque si no me voy a colgar mucho. Me resulta muy interesante, pero es bastante meterse en cada cosa es un poco denso. Marisa Olson en el 2004 lo que hizo fue trabajó justamente de la misma forma que Rosenthal en una idea de un website. Lo que ella hizo fue presentarse en American Idol en Estados Unidos e hizo un blog con todo su pasaje por American Idol. Y en ese momento lo que podía hacer era sacar una foto, subirla por FTP, mandarla por SMS a un sitio que la subía por FTP a otro, y entonces la podían ver la gente en su sitio. En el 2007 empezaron a aparecer algunas cosas muy interesantes con Second Life. Hay una obra de Marina Abramovich y Ulais que se llama Imponderabilia, ¿sí? Que es esta que está aquí, en donde ellos se ponían en un museo enfrentados, desnudos, y la gente tenía que pasar entre ellos, ¿sí? Lo cual, qué sé yo, es un poco burdo y un poco fue muy polémico, y es una obra que encanta en el mundo de la performance. Y los 01, Seba y Franco Mates, de quienes hablamos hace un ratito, hicieron esta performance en Second Life. Para quienes no lo sepan, Second Life es una plataforma de realidad virtual, en donde realidad virtual sin casco, ¿no? Uno se mete con la computadora, donde la gente puede personificarse, armar sus avatars y convivir allí. Entonces ellos hicieron esta propuesta. Bueno, con Second Life hay como hubo muchísimo entuerto, muchísimas cosas, una cosa muy fijada. De hecho, por ejemplo, hubo una obra muy interesante de Gazira Babeli, que a ver si la podemos ver. Lo tenía aquí. Gazira Babeli propuso, convocó a mucha gente en Second Life a que se juntaran en una escultura en conjunto, una escultura que se llama Come Together, ¿sí? Entonces la idea era hacer una escultura cinética en un espacio de museo de arte contemporáneo dentro de Second Life. La idea era que todo el mundo se pusiese en el mismo lugar para generar esta suerte de escultura cinética, ¿sí? Siempre en todas estas cosas hay una crítica muy clara, en el caso de Gazira Babeli, muy concreta, a la idea de los límites y de cuáles son las formas de participación. Berengache, por ejemplo, es una artista argentina. Ella era del colectivo
los artistas del fin del mundo, del primer colectivo de arte electrónico argentino. Y lo que hizo, tiene una serie de obras muy interesantes en Second Life, en donde lo que hace es lectura de Hash poesía. collisions. No me voy a detener, Elastic sí, vale, collisions. Dios, pueden verla por that allí. collide. Este es ella representada en Fluids Second Life. in collision forming Y toda esta serie de obras, digamos, de lecturas, de poesía en Second Life tienen como un juego de la representación de qué es lo que de qué sentido tiene la lectura aquí o allá. Hay una obra, por ejemplo, que se llama Lecturas para un conejo rosa, y es un avatar que se encontró, que es un conejo rosa, a quien de pronto se le puso a hacer lecturas de poesía. En la línea esta de la representación también tenemos a alguna gente que trabaja temas de webcam art, por ejemplo Martin Kohout, a ver si lo tengo aquí. Bueno, Martin Kohout lo que hizo fue, durante un año se filmó a sí mismo haciendo cosas, por ejemplo mirando Radiohead. Entonces son videos en donde él está siendo filmado, donde él está mirando un video de Radiohead, y punto. Como este video tenemos una cantidad importante, ¿no?, de videos de él acá con alguien, y digamos, en toda esta idea hay como una suerte de búsqueda. De Constant Dullard, a ver si lo tengo por aquí, sí, en donde Constant Dullard está jugando con una ironía, una pequeña ironía se llama la performance del salvapantalla de DVD. Seguir así eternamente Dullard. Kate Durbin llevó la cosa un poco más allá, y empezó no fue ella la que empezó, de hecho los 01 habían hecho una experiencia parecida, pero sí esta chica lo llevó a un lugar muy, muy extremo, que se metió en una web que se llama Cloud9, no sé si seguirá estando o no, que era una web de encuentros de parejas, encuentros de gente, una web en donde había una especie de vale todo. Y entonces ella se ponía allí a posar, y en cada tanto les preguntaba ¿qué has hecho por dinero?, ¿no? O sea, jugando un poco con esta cuestión digamos, del arte, de este tipo de arte performático contemporáneo digital, ¿sí? De cuestionarnos nuestro quehacer cotidiano, y sobre todo nuestro quehacer con las cosas más quizás oscuras o vedadas del día a día. Pablo García y Adi Wagernet hicieron una cosa muy parecida, en donde lo que hacían era meterse en estos chats de encuentros, y en cierto momento, después de estar un rato, les preguntaban a la gente si se animaban a posar para ellos. Entonces, si la gente decía que sí, les mostraban un cuadro de arte clásico, y entonces la gente posaba. Las imágenes son muy interesantes, ¿sí? Esto vale la pena que lo miren después. Hay algunas que son realmente muy, muy logradas por la gente. Bien, estas las vamos a pasar. Molly Soda. A partir de que empieza Instagram, aparecen una serie de artistas en las cuales voy a avanzar un poquito, me voy a detener en
en Amalia Ullman. Después volveré un poquito si da sobre las otras. Aparecen una serie de artistas que usan el Instagram para poder mostrar algún tipo de forma de arte. ¿Sí? En particular, Amalia Ullman lo que hace es una performance que se llama Excellences, que está en Reason para ver, en donde lo que ella hace es personificar a tres personas diferentes. Una profesional y demás, una chica que es así como muy naif, y otra que es una emprendedora, que al mismo tiempo tiene muchos problemas y demás. Esta performance duró con los tres Instagram 4 meses, en donde ella iba publicando fotos de esas tres cosas por separado, digamos, con cada feed era diferente, eran completamente diferentes las cosas que ella proponía en los feeds. Lo interesante de esto es que realmente la gente se enganchaba con estas identidades falsas y tenía conversaciones con ella, o le proponía cosas. Había un momento en el cual, digamos, me imagino que era por ejemplo, en el cual ella estaba planteando cierta cuestión belicosa, autoinfligida, o que aparecía aquí, ¿no?, llorando en alguna cosa y demás, y la gente le da consejos de vida, digamos. Tuvo muchísimos seguidores, no sé si acá dice, 89.000 followers, que para esa época era un montón. Todas estas artistas que de alguna manera se suman a Instagram para poder mostrar cosas de su arte. Vamos a ver algo de Arvida, muy por arriba, no me voy a detener, en donde hay una cosa que es bastante polémica, digamos, en toda esta cuestión, que es que ellas lo que están proponiendo de alguna manera es una crítica a la idea del cuerpo femenino objeto, y de hecho reciben muchísimo comentario sexista y denigrante y demás, pero la cuestión es que están reproduciéndolo igual, ¿sí? Y esto es algo que a mí me parece que vale la pena tenerlo en cuenta y tenerlo como casi como una cuestión allí de centro de escena. Hay una crítica dentro del arte contemporáneo, de estos artes, no es solamente el arte contemporáneo, el arte en general, hacia cosas en donde lo único que hacen es reproducir esa misma cosa, ¿sí? O sea, están diciendo, no me gusta este modelo estético, y sin embargo lo que hacen es mostrarlo, ¿sí? Como lo que hace Andy Kaiser aquí, que se muestra a sí mismo como si fuese un gran empresario exitoso, supermillonario, y sus fotos son todas así, ¿no? Esta cosa súper cuidadas, con una estética perfecta. Quien lo lleva a otro extremo es Raj El, que es una iraní, en donde hace esta performance, que les voy a mostrar un poquito, también instagrámica. Ella es iraní y juega con el nombre Oreo, en donde es esta cosa de Oreo, se dice también que son los que son negros por fuera y blancos por dentro. Una cosa bastante jodida, digamos, en donde ella lo encarna, y ella encarna distinto tipo de ideas preconcebidas acerca de qué es ser una persona exitosa, ¿no? Blanca, rubia, naif, con corazoncitos y todo esto, ¿sí? Juega con esto. Después en las performances en vivo, ella muestra que otro tipo de vueltas de tuerca, ¿no? Bien. Esta ONA también, que de quien no voy a mostrar nada, porque está el link si ustedes quieren verlo. Yo no tengo ganas de ver a ONA hoy. Lo que ella sí hizo fue personificar. Aquí la tenemos a ONA a la derecha, y a Lea Schreiner, o sea, ella misma a la izquierda. Personifica a una chica que se hace estrella, cantante rock, pop y demás, y ahora creo que tiene algo así como, no sé,
ahora no me acuerdo, creo que no sé si eran no sé, 2 millones de suscriptores, de seguidores en Instagram, una cosa así. Ella hace una cosa muy extrema del mostrar el cuerpo como una especie de herramienta de trabajo y de... Bueno, es muy borde con el porno. No me parece que sea una de las formas interesantes. Digamos, nuestro camino sigue por Sondra Perry. Sondra Perry es muy interesante, si el laburo de ella. Ella lo que hace es un escaneo de su cuerpo y demás, y se mete como avatar dentro de una serie de instalaciones. Esta es una instalación de una bicicleta fija. Cuando vos te sentás en la bicicleta, te pones los auriculares y empezás a andar. Sondra, te habla de distintas cosas que tienen que ver con el autopercibimiento y demás. Pasa una cosa parecida con lo que propone Eco Canluo, en donde lo que hizo fue todo un sistema. Vamos a mirar a ver si hay algo de esto. Este sí vale la pena ver. Lo que hizo fue una especie de propuesta de una empresa para poder hacerte cambios en el rostro, ¿sí? Entonces hace traqueo, con el traqueo hace un pequeño modelado, y hace algunas propuestas de cuáles son las modificaciones que habría que hacerle a esta persona para que sea una persona modelo. Ahí el otro día Nacho nos había pasado por allí una web que le decía, vamos a pasar, que te miden a ver cuán bello o bella sos dentro de los cánones. Bueno, aquí hace toda esta propuesta Eco Canluo, que es una propuesta, digamos, artística, ¿no? Pero bueno, efectivamente hace la propuesta. Laturu Avedon es un artista que es solamente un avatar. No sé quién es él o las autoras. Se presenta siempre en este formato. Lu Yang es una artista japonesa que, a ver si hay algo de ella. Bueno, sí, no importa. Sigamos adelante. Bueno, vamos a ver a Teo. A partir de aquí entramos en la última partecita de esto, que son temas de autorrepresentación usando realidad virtual. Sí. Bien. Gracias. Bueno, en este caso lo que hizo este muchacho Teo fue un gigantesco 3D con escaneos de sí mismo. Vamos a llevarlo ahí, hizo todo el espacio escénico. Vamos a mirarlo, igual vamos a adelantar hasta aquí. Enter my mouth. Look at my teeth. Ah, you came. I can feel you walking in there. With these two paths. Yes. Pick the left side. The right side. Can you sense something? Bueno, auténticamente estaba mostrando su interior en esto.
Martina Menegón, por otro lado, hace otro tipo de aproximación a la idea, digamos, de cómo mostrarse a sí mismo. Espera que estoy buscando a ver si lo tengo por aquí. Bueno, vamos. Ella lo que hace es escaneos de sí misma. Y hay una obra que ahora no la estoy viendo, no la encontré, que es una en donde lo que ella propone es un pequeño sistema de realidad virtual no me acuerdo cuál de los sistemas es, pero bueno, uno tiene los mandos y aparecen pequeñas figuras de Martina Menegón volando en ese espacio, y uno puede agarrarlas con los mandos y estirarlas y jugar y demás, ¿no? Entonces en todo esto hay una especie de suerte de crítica hacia hasta dónde dejamos a la gente, al espectador, a la espectadora trabajar, ¿sí? Sobre los cuerpos digitales o físicos que se proponen. Algo como esto hace Harrati, y bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver o sea, como de los últimos. Bueno, Self-Contained es otra representación, ¿sí? Otro juego de autorrepresentación en donde la idea era de jugar con esta proyección que él tenía, esta filmación que él tenía, y con una red neuronal ir vistiendo y jugando con distintos cuerpos que iba encontrando de otros videos suyos, ¿sí? Entonces hay una pequeña red neuronal que hace el análisis de las imágenes y decide cuál imagen de los otros videos representa. Bueno, déjame ver si no quiero. Hay otra performance más. Bueno, les muestro esta. No, esta no se la voy a mostrar. Ya estamos llegando al final. Jonas Blum aprovecha el GTA y hace esta performance que se llama Rhythm Zero de Los Santos. Rhythm Zero fue yo la mencioné hace un rato, fue una performance de Marina Abramovic, en donde ella se ponía en un museo y daba una serie de objetos, ponía una serie de objetos en una mesa y ella se paraba ahí para que la gente hiciese lo que quisiese con ella, ¿sí? Entonces había una pistola, había un cuchillo, había unas tijeras, había una hoja de afeitar, había pinceles, y bueno, la cosa fue bastante heavy, ¿sí? Digamos, le pusieron una pistola en la cabeza, digamos, le cortaron la ropa, había como mucha cuestión allí. Lo que Jonas Blum hizo fue ponerse dentro del GTA con un avatar que se había creado y dejarlo quieto. Entonces es una filmación, la performance es una filmación de 1 hora y media de qué es lo que pasa con toda la gente alrededor, de cómo lo tratan, cómo lo maltratan, digamos, dentro de ese espacio cuando él no se mueve. Bueno, por último, para terminar con la enorme cantidad de muestras, espero que hayan tenido, todavía les quedan pochoclos. Marina Abramovic hizo en el 2018 una obra perfo, que vamos a ver un poquitito. This video game will present players with the opportunity to save lives in urban landscapes radically altered by catastrophic flooding. Performance is all about process. I can push my body limits as far as I can go.
We are 21st century. Things change. I've been introduced to virtual reality. I understood that the possibilities are enormous. Whatever you can't do with your body, you as avatar can actually do endlessly. Some predictions say that even 100 years, our human race will not exist on this planet. I want to address these issues. You're saving the human being and you're saving the planet. Or you're not saving the planet and you make human being die. And the choice is only yours. With virtual reality technology, players will be immersed in a dystopian world that seems increasingly likely to be the future of our planet. I hope to explore the questions. Bueno, ahí lo If paro in- ahí. Hay un texto muy interesante de Avelina Lesper que les voy a leer solamente una partecita, a ver si lo encuentro. Avelina Lesper es una crítica de arte mexicana, muy disruptiva, muy polémica, siempre le da con un caño a todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo. Para ella es, digamos, es una mierda, digamos, para ella. Pero, digamos, lo dice con muchísima, con una calidad discursiva muy interesante, ¿sí? Entonces, al respecto de Marina Abramovic, este año pues, le dieron un premio, el premio Princesa de Asturias de las Artes en España. Y entonces Avelina escribió, les leo un parrafito, dice: el masoquismo, exhibicionismo, degradación, humillación, escatología, abuso físico y emocional, el chantaje lastimero recibieron un gran galardón, el premio Princesa de Asturias de las Artes. ¿Cuáles artes premiaron? Las del artista VIP Marina Abramovic, por formar parte de la corriente de arte VIP, el más facilón de la actualidad. A partir de hoy es canon, si alguien decide darse latigazos, que una multitud toquetea a una mujer desnuda, la hieran con espinas y que ésta se marque con una navaja, no es un show porno, es arte de museo al que hay que dar becas y apoyos económicos. A mí me parece muy interesante cerrar con esta reflexión de Lesper, que si bien es muy digamos, trash, ¿no? Vale la pena el preguntarse qué de todo esto es lo que uno puede efectivamente considerar y llamar arte, ¿no? O sea, lo que nosotros estuvimos viendo hoy, excepto contadas excepciones, eran imágenes de gente blanca, europea, con cierto estatus y una cierta edad, ¿no? Es como si fuese esa la idea de la autorrepresentación que hay en el arte dentro del mundo digital. Y me parece que es algo que está bueno cuestionarnos. Bueno, aquí cierro. Espero que no haya sido les haya resultado demasiado distópico. A ver, bueno, se voy a pararla. Distópico en el sentido de fuera de eje de lo que en general venimos, bueno, es muy fuera de eje de lo que venimos trabajando en general. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, a mí me resultó interesante, con mucho material. Creo que hay un vínculo, quizás no directamente con la pregunta, pero con cosas que sí vimos en otros seminarios acerca de, bueno, cuando la representación del propio cuerpo, del propio sí mismo en la percepción del espacio, digamos, hablando de realidad virtual, ¿no? Sobre todo en lo último, donde, bueno, así uno podría pensar también, así como el cine metió el tiempo en las artes visuales, ¿qué es lo que está metiendo la realidad virtual, digamos? En cierta manera está metiendo
a ver, digo, puede ser, diría un poco más cerca de lo del arte digital, o sea, que está metiendo el cuerpo de una manera diferente que la de la performance, o sea, el cuerpo existía obviamente en la danza, en un montón de otras expresiones, pero que esté la representación del propio cuerpo, no en el autorretrato, ¿no? Que uno lo está viendo como en un espejo desde afuera, sino que en una propia obra el cuerpo esté visto desde la primera persona. No sé si es muy confuso lo que digo, digamos, ¿no? Nuevo, y en términos de lo que es la percepción, es algo que, digamos, uno tiene la mirada del artista, digamos, ¿no? Cuando digamos, la representación de la perspectiva, digamos, el cambio en el nacimiento de poder poner en una representación visual una copia exacta de lo que ve el ojo, que hoy lo asumimos como algo normal, ¿no? Pero en realidad es un gran paso, o sea, en la representación pictórica es una representación simbólica. Uno ve las obras de la Edad Media y no hay una perspectiva, pero digamos, no es porque no supieran hacer perspectiva, sino porque la intención era otra cosa. Entonces, cuando aparece la idea de perspectiva, que es la idea del punto de vista del que ve, cambio. Bueno, me parece que con el tema de la realidad virtual y las cosas, el avatar que esté el propio cuerpo, también ahí hay un cambio. Me pregunto también qué cosas pueden surgir en el punto de vista de la representación del propio cuerpo, del propio sí en un entorno como ese. Así que no sé, a mí me parece estimulante en función de estas cosas que estuvimos discutiendo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a armar un entorno virtual, si vamos a poner un cuerpo o no, y qué implica eso. Es que cuando estaba haciendo toda esta revisión, sobre todo además de la última parte de la realidad virtual, a mí se me presentó en la cabeza algo que de otras formas también me apareció en otras charlas, que es esta cuestión de hasta qué punto es válido que nosotros querramos representar tan fielmente. Esto, bueno, lo que estás diciendo desde otro lugar, ¿no? Hasta qué punto es válido que querramos representar fielmente el mundo real del mundo tangible, del mundo virtual. Aquí es interesante, en el mundo del arte digital se habla de lo tangible y de lo virtual, no de lo real. Lo real se supone que es todo, ya a esta altura. Entonces, si la realidad virtual es real, ¿cuál es el sentido de hacer una representación diferente a lo propio de esa realidad virtual? De alguna manera, esto es un poco una idea que se me... Comparto un poco una opinión o una sensación, ¿no? Desconocía por ahí esas obras que eran más de mediados de los 90 o las que empezaron a usar el HTML y que mostraban como desarrollos relativamente simples para las cosas que se pueden hacer hoy, o que, bueno, sí, comparado con lo que se puede hacer hoy. Y nada, un poco por ahí la sensación que tengo es que en esos como desarrollos muy simples, en donde básicamente era HTML solo, por ahí aparecían como cosas de la corporalidad y bueno, como de lo que es ser persona, creo, que después me pareció como un poco más, me pareció como mejor representado ahí que en los ejemplos últimos donde aparece más como el modelado y la realidad virtual. Uno que sea mejor que otro ni nada, pero bueno, como que me quedé con esa sensación de como del extracto de esencias o de particularidades que, bueno, eso, como una sensación. Hay unos estudios de una cosa que se llama el Valle Inquietante, que son unos estudios hechos para ver cuánto te molesta un androide o un robot a medida que se empieza a parecer a un ser humano. ¿Sí? Entonces el estudio muestra una curva, ¿no? Por eso se llama Valle Inquietante, entre que en el momento en el cual el robot, el androide, el robot se convierte en androide y empieza a parecerse mucho al ser humano, te produce muchísima fobia, inquietud y demás. ¿Sí? Cuando se aleja porque se pasó, o cuando está muy lejos porque todavía no llegó, es un robot y está todo más o menos bien. A mí me parece que esto también nos pasa con la representación digital.
Esto que vos decís para mí es también muy así. O sea, no es lo mismo las representaciones de principios de siglo, del 2000, que las actuales. Las actuales es como que hay una cosa ahí como... incluso ahora las de Second Life, que están distantes en el tiempo, no son tan inquietantes como lo que de pronto nos encontramos con otras, ¿no? Con los juegos nuevos, en donde de pronto lo que vos te encontrás es prácticamente una persona allí. Bueno, espero que les haya durado el pochoclo, que haya sido interesante para despertar algunas ideas y algunas cosas. Sí, la verdad, gracias. Un montón de cosas que nunca había visto ni conocía y me gustó mucho. Bueno, después subo el paper, el artículo y la presentación allí a la web. La voy a subir como un HTML, ¿sí? Sí, y la grabación también. Y la grabación, sí, claro que sí, las tres cosas. Ahí paro la grabación.